Mm. Bueno, ¿algún relevante antes de que comencemos las... eh, todos aquellos que si por alguna razón no llegaron a los 25 mínimos para poder optar a la mejoría de su zona, sí, solo sí hayan enviado su trabajo. Esta información es para ustedes. Yo estoy dispuesto a llevarlos a zona, aún así hayan ya sacado un solo punto. No hay problema. Vamos a aplicar la regla general. Para todos los de 20, de un punto a 24, yo estoy dispuesto a ponerles el mínimo de zona, pero la única condicionante es que en el examen final saquen 27, no 26, no 25, no 24, no 23, no 22, 27, porque eso me va a demostrar a mí que se esforzaron como correspondía en el final. Obviamente de lo único que se van a hacer acreedores ahí es de la zona mínima, porque todos los que tienen 24 para abajo no tienen derecho a examen final. ¿Sí? Si están de acuerdo, los espero el día lunes, que es nuestro examen final. Se abocan conmigo, pasan al frente y los voy a poner en un escritorio hasta el frente. Y si sacan 27, llevo mi computadora y en ese momento les pongo su 31, pero obviamente no tienen nota de final porque ese es nuestro trato. Si están de acuerdo, tenemos un trato. No me lo tienen que decir de viva voz. Y si no, pues lo lamento mucho, les tocará llevar esta materia el próximo. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Alguna duda, comentario, sugerencia previo a continuar con la clase de repaso? Bueno, a todos aquellos que tienen 25 y les tengo que llevar a 31 por lo que habíamos platicado, aún no lo he hecho, entonces por ahí van a ver reflejado ya en estos días. Em, Espero mañana o pasado dejárselo subido. ¿Duda, comentario o sugerencia antes de comenzar la clase? ¿No? Va. Como definitivamente vamos a ver unas diapositivas hoy como parte de ese apoyo em, de clase, vamos a continuar con lo del concepto jurídico y finalmente vamos a... ¿qué manda Jimena? Buenas tardes, Lick. Disculpe, no sé si entendí bien. Si no se llegó a 25, nos podemos ir a examinar, pero el final no nos lo va a contar, sino que eso nos va a ayudar a llegar a la mínima. ¿Sí? Si sacamos arriba de 27, para ya poder el otro año O sea, examinarnos básicamente, en retrasada. no puede sacar retrasadas o puede sacar escuela de vacaciones indistintamente, pero no pierde el año. Ah, ya entiendo. Gracias, Lick. Si saca 24, no hay trato. Una mala les voy a permitir. Ok, Entonces ahí gracias. ustedes van a demostrar que se esmeraron con todo lo que tienen y son merecedores de tener esta nota mínima. ¿Sí? Va. Entonces voy a proceder a compartir pantalla. Si tienen alguna duda, al finalizar dejo el espacio, ¿sí? Así evitamos interrumpir la clase. Si quieren, pueden quitar sus cámaras mientras yo lo publico sin ningún problema, porque si no se me va a poner más lento el internet, yo mismo lo voy a hacer en este momento.
Si ven mi pantalla, bueno, si quieren, si no, déjenla encendida, por mí no hay ningún problema. Si ven mi pantalla, ¿verdad? Solo, Sí, sí se ve. va, genial. Vamos a esperar aquí. Va, solo alguien que por favor me recuerde dónde nos habíamos quedado. Yo tengo que nos quedamos por lo del tratadista Preciado Hernández en el fin jurídico. Muchas gracias. Ok, acá. Va. Vamos, pues. Vamos a continuar con la clase de los conceptos jurídicos. Y precisamente, digamos que retomando la sesión anterior, es que caemos en cuenta que el tratadista Preciado Hernández estableció que los conceptos podrían ser clasificados de dos formas, de una forma formal y de una forma real. Esto es solo como una reseña de lo que habíamos visto. Formales, aquellos que constituyen la estructura lógica de la norma. Denme un segundito. Denme un segundito. ¿No? No, no, no. Buenísimo. Entonces, habíamos quedado en que este tratadista, precisamente en congruencia con lo que anteriormente habíamos visto, establecía la naturaleza formal y la naturaleza real, incluyendo dentro de la naturaleza real o la clasificación formal, perdón, como ustedes quieran denominarlo, básicamente las consecuencias del derecho, las consecuencias de la relación entre las partes en una situación de derecho, el derecho subjetivo, derecho de deber jurídico y sanción. Y dentro de la naturaleza real, aquellos elementos que son esenciales y que constituyen, perdón, y que constituyen el contenido permanente de la norma, como lo es la norma per se, propiamente dicha, como lo es la persona, la sociedad, la autoridad, la coerción, los fines jurídicos y el deber de justicia. Es decir, estos son elementos reales, ¿por qué? Porque eh, sin ellos no podría constituirse la norma, ¿verdad? Ahora bien, nos establece la doctrina que no debemos de confundir el concepto con el juicio, ya que el juicio es la decisión que determina un conocimiento alcanzado, es decir, es una manifestación racional en virtud del conocimiento que nosotros tenemos de determinado hecho, circunstancia, precepto normativo, etcétera. Mientras que el concepto es una unidad ideal de significación. Ideal porque idealmente nos conlleva a ese pensamiento lógico de ser que algo es algo, ¿sí? Debemos aprender entonces a distinguir el plano de la realidad material con el plano de la realidad mental. Una cosa es lo que vemos y lo que podemos determinar por su mera existencia física, y otra cosa muy diferente es lo que no podemos ver, todo aquello que es abstracto y que logramos determinar a través de un razonamiento. Acá tiene preponderancia y especial relevancia
el pensamiento lógico. ¿Por qué? Porque en el plano de la realidad material, para nosotros es muy fácil, muy práctico poder distinguir qué es real y qué no. Obviamente, si tenemos un lápiz en la mano, podemos afirmar con categoría que es un lápiz por sus características, porque lo podemos palpar, porque lo podemos ver. En el plano de la realidad abstracta es completamente lo opuesto, porque básicamente estamos hablando de algo que no podemos ver y por consecuencia de ello no podríamos describir. Por ejemplo, el aire, ¿sí? Em, em, aquí tenemos un ejemplo y establece que el sujeto de derecho no es la persona tal cual a la que se le aplicó, sino es esa persona supuesta a la que se está previendo la aplicación de una norma jurídica como tal. Entonces, establecemos que el concepto y el juicio pueden ser de un número indefinido de procesos mentales sin que se pierda la unidad, ¿sí? Em, Ahora bien, si pensamos 4 veces en un cuadrado, 5 veces, 6 veces, 10 veces, 30 veces, básicamente el resultado siempre va a ser el mismo, indistintamente sea rojo, sea azul, sea verde, eh, etcétera, etcétera. Ahora, el concepto es toda unidad ideal de significación, como ya lo habíamos visto, y proviene de el pensamiento. Otra vez, caemos en cuenta que el pensamiento tiene esta preponderancia en el concepto y obviamente en el juicio como tal. La teoría del concepto jurídico nos establece, como ya lo hemos visto, esto ya no es nuevo, esto sí ya lo habíamos visto, que básicamente el concepto jurídico está formado por dos, por la intención o contenido y por la extensión. Por la intención o contenido establecemos y encuadramos como el reflejo mental del conjunto de caracteres o propiedades de un objeto u objetos al que se refiere. Mientras que la extensión básicamente es el reflejo del conjunto de los objetos o de los diferentes estados de un objeto único a que esto se refiere. La intención conlleva los caracteres y propiedades, mientras que la extensión hace referencia a los diferentes estados. Si eventualmente hablásemos nosotros del agua, estamos hablando que el agua, dentro de sus características y propiedades, es que tiene dos moléculas de hidrógeno, una de oxígeno, de que agua que es más cristalina que otra, hay agua que es alcalina, hay agua que no lo es, etcétera, etcétera. Esas son todas las características o propiedades que pueda tener el agua. Mientras que la extensión como reflejo mental de los diferentes estados, podríamos encuadrar si esta la encontramos de forma gaseosa, de forma líquida o de forma sólida. Ese es un ejemplo ad hoc de lo que contiene la intención y la extensión. Y concluye la doctrina en que el concepto solo existe en la intención y extensión unidas entre sí. Entonces, el concepto es la unidad de intención y de la extensión, pero importante es tener en cuenta la diferencia entre ambos, pues la intención es la expresión meramente cualitativa de los objetos y hace referencia a precisamente ese orden de aspectos de naturaleza cuantitativa y cualitativa.
El contenido del objeto entonces tiene que ver precisamente con esta intención o comprensión de un objeto. Obviamente a mayor contenido o comprensión, menor será su extensión y viceversa. ¿Esto qué quiere decir? Que mientras más contenido tenga el concepto o más fácil sea su comprensión, menor debe de ser su extensión y viceversa. Cuando es mayor su extensión, menor va a ser su contenido o comprensión. García Maínez estableció que para que pueda hablarse de determinación, basta hacer la referencia, basta que la referencia al objeto permanezca constante, ¿sí? Al menos mientras el proceso científico nos permita enriquecer el contenido de cada noción. Básicamente, esto se resume en lo que es, y lo que no es, no es, ¿sí? Mientras más abundancia exista entonces en la explicación de un concepto, muy probablemente más confusión va a existir. Si citamos un ejemplo, si citamos un ejemplo, ¿qué tan práctico es entender el concepto del derecho como conjunto de normas que regulan la conducta de un ser humano en una sociedad? Ese es un concepto muy concreto, muy contundente, muy puntual. Eso está fácil de entender. Y esto significa que tiene menor cantidad de caracteres, menor cantidad de explicación. Contrario sensu, si decimos el derecho es todo aquel conjunto, aglomeración, aglutinación de normas jurídicas, principios doctrinarios jurídicos, postulados de juristas reconocidos, que tienen por objeto regular toda aquella conducta inherente por naturaleza o disposición legal del ser humano dentro de una sociedad que por supuesto cumpla con los tres principios básicos de la teoría del Estado para ser una sociedad. ¿Qué es más práctico? ¿Entender el primer concepto o entender el segundo? Básicamente es lo mismo, porque dije exactamente lo mismo, solo que en el segundo fue sobreexplicado. Y esto es precisamente lo que nos pretende decir el tratadista como tal. Los conceptos jurídicos, y esto es tajante, no permiten variaciones en su esencia. Eh, ¿Estamos claros en esto? ¿Sí? Solo alguien que me diga que sí, ¿no? O manita o algo. Sí, Va, buenísimo. Buenísimo. Entonces, básicamente, básicamente es el aspecto fundamental en la teoría del concepto jurídico como tal. Saliendo de ello, vamos a pasar a la parte del juicio jurídico. Obviamente vamos un poco más rápido porque esto ya lo hemos visto en clase. Ah, bueno, esto no lo vimos. Vamos a repasarlo rapidito. Y la clasificación de los conceptos jurídicos. Tenemos cuatro. Uno, desde el punto de vista de los objetos a que se refieren. Dos, desde el punto de vista de su extensión. Tres, desde el punto de vista de su contenido. Y cuatro, desde el punto de vista de sus relaciones recíprocas. Sí.
Desde el punto de vista de su extensión, este a su vez se subclasifica o se subdivide en singulares y plurales. Singulares, no estamos hablando de aspectos cuantitativos en cuanto a número de palabras, número de verbos, número de caracteres conlleva el concepto. No estamos hablando numéricamente, pero sí estamos hablando numéricamente en cuanto a la existencia de, ¿sí? Singulares son todos aquellos que hacen referencia a un objeto único. Y el mejor ejemplo es la Constitución Política de la República de Guatemala, la Carta de las Naciones Unidas, el Código Civil, el Código Procesal Civil, aunque aquí habría posiblemente alguna discusión, porque alguna persona podría decir, bueno, pero ¿qué pasa con los códigos civiles anteriores? Y la explicación es sencilla. Los códigos civiles anteriores al actual ya no están vigentes por cuestión de ello, ya no resultarían aplicables. Lo mismo pasa con la propia Constitución. Plurales son aquellos conceptos que designan varios objetos cuando la reunión de estos es de carácter numérica. Por ejemplo, aquí está hablando de una cantidad para poder establecer algo. En el ejemplo establece que un juez va a tomar una decisión por la mayoría, es decir, por varias personas. Pero ¿por qué este es un ejemplo adecuado? ¿Por qué? Porque cuando hablamos de mayoría, circunscribámonos a esa mayoría de la mitad más uno. Entonces, el juez está diciendo que para poder tomar una decisión, se debe de calcular cuál es el 50% de las personas que tomarán la decisión para saber cuánto es lo que se requiere para que dicha decisión sea aprobada. Denme un segundito. Mil disculpas. Y seguimos con los universales. Esto básicamente hace referencia a todos los miembros de una clase. Es decir, compradores, vendedores, abogados, médicos y cirujanos, veterinarios, estudiantes, catedráticos. Es decir, va a hacer referencia a todos los miembros de una clase propiamente dicha. ¿Sí? Desde el punto de vista de su contenido, se dividen en simples y compuestos o complejos. Los conceptos simples, ahora sí, estamos hablando de un solo término, de una sola palabra que componen al concepto como tal. Y aquí enmarcamos trabajador, patrono, derecho, persona, estado, juzgado, etcétera, ¿sí? Mientras que los complejos o compuestos, estamos viendo que acá ya son aquellos que necesitan de varios términos para expresarse. Juzgado de primera instancia civil, sociedad anónima, jurisdicción de jueces ordinarios, tribunal de sentencia, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Desde el punto de vista de las relaciones recíprocas, encontramos y enmarcamos a los posibles o compatibles, que son aquellos a los cuales les corresponde una esencia única cuya materia es idéntica, es decir,
¿Será posible conjugar el derecho civil con el derecho penal? Pues a priori consideraríamos que no. Indistintamente hay algunas disposiciones del Código Penal relacionadas con las medidas cautelares que sí hacen posible esa armonía entre normas, pero a priori podríamos establecer que no. ¿Será posible conjugar eventualmente un código de relaciones morales de un club social con un código de conductas prohibidas como lo es el Código Penal? Pues no, definitivamente no lo es. ¿Será posible conjugar el Código Procesal Penal con eventualmente el Código Penal? Sí, por supuesto, porque uno contiene la parte sustantiva mientras que el otro contiene la parte adjetiva y ambos comparten la esencia y ambos son de la misma materia como tal. Entonces aquí son posibles o compatibles. Y en los imposibles o incompatibles encontramos precisamente esa imposibilidad de conjugar, de compartir, de entrelazarse entre dos conceptos jurídicos como tal, ¿verdad? Acá encontramos precisamente esa imposibilidad, como por ejemplo, ¿será posible que aplique el reglamento de la Dirección de Aeronáutica Civil un juez de orden penal? Pues no, definitivamente no. ¿Será posible que un juez de primera instancia imponga una sanción de naturaleza administrativa? No, esa no es facultad de él. Y así tenemos por ahí otros ejemplos. Un segundito. Y finalmente tenemos las relaciones de coordinación y subordinación entre conceptos jurídicos. Básicamente aquí se enmarca la relación que existe entre el concepto genérico de contrato y el concepto de contrato de arrendamiento o bien contrato de compraventa. Es aquí donde establecemos que puede existir una relación de subordinación. ¿Por qué? Si queremos entender qué es el concepto del derecho penal, primero tenemos que entender el concepto genérico o general que es derecho. Y la relación de subordinación va a ser la posibilidad de existencia entre el derecho civil, el derecho penal, el derecho mercantil, el derecho laboral, el derecho marítimo, el derecho internacional público, el derecho internacional privado. Es decir, esta relación de cómo se coordinan dos términos o conceptos jurídicos entre sí y esa posibilidad de subordinación que existe entre uno con otro. ¿Por qué subordinación? ¿Por qué? Porque el término genérico va a estar siempre por encima del término subyacente o con el cual se va a conjugar como tal. Ahora tenemos la teoría del juicio jurídico. La teoría del juicio jurídico. Acá nos establece algo muy importante y lo importante es que el concepto es la primera razón del entendimiento y que el juicio va a constituir esa segunda razón del entendimiento. Primero, ¿por qué el concepto? Porque con el concepto vamos a entender realmente la significación de algo. Y con el juicio vamos a poder racionalizar y explicar ese algo. El entendimiento a través del juicio nos va a permitir comparar dos ideas o conceptos, y esto como producto de un experimento racional mental o como no experimento, sino como una mera forma de razonamiento como tal. El juicio se va a expresar por medio de una proposición, ya sea utilizando palabras de un lenguaje o empleando símbolos
Y en todo juicio hay tres elementos que debemos de considerar: el sujeto, la prédica y la cópula. Básicamente el sujeto será sobre quien se afirma o niega algo. La prédica es lo que se niega o lo que se afirma de un determinado sujeto, y la cópula precisamente es lo que los une entre sí. En la lógica formal, básicamente los juicios son determinados por esos conocimientos logrados o por las hipótesis por verificar. Las proposiciones, entonces, constituyen la envoltura lingüística de un juicio jurídico producto de esa racionalización que tenemos de algo. También tenemos a los juicios propiamente dichos y a los contenidos objetivos. El juicio jurídico es una estructura hipotética, pero es racional. ¿Por qué va a ser racional? Porque es producto del razonamiento que empleamos sobre un determinado concepto o conceptos como tal. Entonces, el juicio jurídico va a ser la norma o la hipótesis o el supuesto jurídico de cuya realización o materialización depende el nacimiento de la consecuencia. Es decir, si no se realiza ese supuesto que está previsto en la norma, definitivamente no se va a generar ninguna consecuencia como tal. Contrario sensu, si se realiza el supuesto establecido en la norma, definitivamente se va a generar esta consecuencia jurídica. Un ejemplo de esto es que el juicio jurídico es igual a norma. La norma va a ser igual a hipótesis. ¿Por qué? Porque la norma constituye una hipótesis. La hipótesis es el símil o va a conllevar un supuesto jurídico, y un supuesto jurídico conlleva una consecuencia como tal. Este sería el orden lógico, jurídico, doctrinario de el juicio dentro del ámbito del derecho. Las posibilidades para la acción del derecho. En otras palabras, en palabras muy sencillas, ¿qué es lo que el derecho podría eventualmente motivar? Primero, conductas prohibitivas. ¿Qué es lo que va a prohibir? Está prohibido que se realice determinada conducta, determinada acción, y por consecuencia de ello se va a generar una consecuencia jurídica. Segundo, lo permitido. ¿Qué es permitido? Por principio constitucional sabemos que todo aquello que no está prohibido es permitido, pero también hay normas que permiten y facultan en determinadas circunstancias. Estas son normas específicas en cuanto a este tipo de posibilidades en el derecho. Tercero, lo obligatorio. ¿Qué es lo obligatorio? ¿Qué son aquellas conductas que por disposición legal estamos obligados a acatar? Incluso, ¿qué es lo que estamos obligados a hacer siempre y cuando nos encontremos en ese supuesto que ha establecido la ley? ¿Y qué es lo potestativo? Básicamente, lo que nosotros podemos distinguir si consideramos a bien realizar o no. Nos queda a nosotros la facultad en cuanto a la toma de decisión. Deben un segundito. Potestativo. Esencia del juicio jurídico. Básicamente aquí enmarcamos todo aquello que diferencia los juicios en la lógica formal y a los juicios en la esencia precisamente del universo de lo jurídico. En la lógica formal, nosotros podemos establecer que los juicios son válidos o inválidos por cuestión de que han sido basados o tienen sustento en una norma vigente, legal y aplicable.
pero nunca podríamos calificar la falsedad o eventualmente podríamos predicar si son verdaderos, únicamente si son válidos o inválidos, ¿sí? Porque es imposible que nosotros califiquemos de verdadera o falsa una norma, solo si es válida o inválida. Esta es la terminología técnica que debiésemos emplear en cuanto a la posibilidad de un juicio jurídico. Los juicios ordinarios generalmente pueden calificarse de verdaderos o falsos. Esto sí, básicamente si yo les cuento a ustedes una anécdota, una historia o una narrativa, se podrá establecer si estoy diciendo y hablando la verdad o no. Mientras que cuando hago un juicio jurídico, se podrá calificar únicamente si es válido o inválido y si está ajustado a una realidad jurídica como tal este juicio. La validez de un juicio se basa en el hecho de haber sido creada de acuerdo con la forma prescrita en el ordenamiento jurídico, es decir, si una norma sí cobró vigencia, si una norma está vigente o fue derogada, si es aplicable o no, si no es aplicable, por qué, si es aplicable, por qué sí, si es una norma derogada pero le favorece al reo, por qué sí la puedo aplicar, cuáles son los principios normativos que viabilizan esta aplicación, etcétera. ¿Sí? Un criterio de validez en ausencia de una norma, básicamente lo podemos encontrar en el 101 del Código eh, de la Constitución Política de la República Dominicana. Y es básicamente que el trabajo es una obligación. Sin embargo, si es una obligación, quedaría fuera de la libertad individual de cada persona en cuanto a trabajar o no. ¿Por qué? Porque la Constitución está ordenando que es una obligación que deben de cumplir todos los ciudadanos guatemaltecos. Sin embargo, no es congruente entonces que se establezca como un derecho, sino como un deber. ¿Por qué? Porque la propia Constitución lo regula como un derecho regula el derecho al trabajo, perdón. Pero en el 101 vemos en esta narrativa que básicamente es una obligación. Entonces, por ahí encontramos una contradicción. García Maínez hace una clasificación de los juicios jurídicos desde el punto de vista de la cualidad. Esto hace referencia a aspectos cualitativos relacionados con cualidad o calidad de algo. También desde la norma desde el punto de vista de la cantidad, la norma desde el punto de vista de la relación y la norma desde el punto de vista de la modalidad. Desde el punto de vista de la cualidad, vemos que estos pueden ser positivos o negativos. Acá se evidencia que las normas serán de esa forma. Positivas en la medida de que sean permisivas y negativas en la medida de que sean prohibitivas. Los juicios positivos se van a expresar en el derecho como normas permisivas y los juicios negativos como normas prohibitivas. Las normas permisivas son aquellas que permiten, que viabilizan, que motivan la realización de una determinada conducta, mientras que las normas prohibitivas son todas aquellas que establecen la prohibición propiamente dicha de una determinada conducta. Por favor, me apuntan que nos vamos a quedar acá. Tengo que atender una llamada urgente y esta sí me va a llevar mucho tiempo. Mil disculpas. La norma desde el punto de vista de la cantidad. Aquí vamos a dejar la clase. En- Bueno, Lick, Aquí vamos a dejar la clase el día de hoy y por favor me lo apuntan y nos vemos el próximo miércoles. Tengan todos una feliz tarde. Feliz tarde, licenciado. Feliz tarde. tardes. Tarde, licenciado.